Siendo las 18 horas con 5 minutos del día 24 de abril del año 2021, da inicio la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha, conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este órgano jurisdiccional electoral. Voy a solicitar al secretario general de este tribunal verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para esta sesión pública. Con su permiso, señor presidente, se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y el magistrado integrante del Pleno y, en consecuencia, existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que será materia de resolución un recurso de revisión y un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano con la clave de identificación y partes precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Señores magistrados, someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse a manifestarlo en votación económica, solicitando al secretario general informe sobre el resultado de la misma. Informo, señor presidente, que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presente. A continuación, tiene el uso de la voz la magistrada María Dolores López Loza para la cuenta de los proyectos de resolución que su ponencia somete a consideración de este Pleno. Con su permiso, señor presidente, le voy a solicitar al licenciado Juan Antonio Macías Pérez, secretario coordinador de la primera ponencia a mi cargo, nos dé cuenta de los proyectos que hoy traemos a consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrado presidente, señoras magistradas, en primer término doy cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión número TEG-REP-12/2021 y su acumulado TEG-JPDC-48/2021, promovido por el Partido Revolucionario Institucional y diversas personas integrantes de la planilla para contender por el Ayuntamiento de Celaya, Guanajuato, en contra del acuerdo CG-IE-099-2021, mediante el cual el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato negó el registro al considerar que no se cumplieron los requisitos establecidos en la normativa electoral. En el proyecto se analiza que el Partido Revolucionario Institucional tenía la obligación de hacer saber oportunamente y con diligencia a las y los candidatos postulados los requerimientos exigidos por la autoridad electoral, a fin de que se respetara su garantía de audiencia y estuvieran en condiciones de allegar la documentación requerida para satisfacer su cumplimiento. Sin embargo, del caudal probatorio que obra en auto se desprende que quienes promueven en su calidad de integrantes de la planilla en ningún momento tuvieron conocimiento de los requerimientos que la autoridad electoral realizó al partido postulante dentro del proceso de registro de candidaturas, lo que se configura en una vulneración a su garantía de audiencia y su derecho político electoral al voto pasivo, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 35, fracción segunda de la Constitución Federal, aunado a que no se demuestra que en la especie hayan contribuido con el actuar indebido del cual se quejan. Consecuentemente, se propone revocar el acuerdo impugnado a efecto de que la responsable notifique al Partido Revolucionario Institucional, así como a la candidata involucrada, las deficiencias u omisiones que al día de hoy quedan sin subsanar, para que en su momento emita el acuerdo correspondiente a la procedencia del registro, en el entendido de que si el requerimiento no se desahoga o resulta insuficiente para colmar la inconsistencia detectada, deberá permitirse el registro de la planilla incompleta y además en su caso se deberán tomar las medidas necesarias por parte de la autoridad administrativa electoral que permitan garantizar que esa planilla, en caso de resultar ganadora en la elección por el principio de mayoría relativa, también respaldará el que se alcance la integración completa del ayuntamiento tal y como lo mandata la Constitución Federal, además de realizar las acciones necesarias a efecto de que se observe el principio de paridad horizontal y vertical. Por otra parte, doy cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de resolución relativo al juicio ciudadano número TEG-JPDC-131/2021, promovido por Diana Vanessa Reséndiz Salinas, en su calidad de aspirante a presidenta municipal del Ayuntamiento de Victoria, Guanajuato, postulada por el partido político Morena en contra del acuerdo CG-IE-104/2021, mediante el cual el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato negó dicho registro al considerar que no se cumplieron los requisitos establecidos en la normativa electoral. En el proyecto se analiza que el partido Morena tenía la obligación de hacer saber oportunamente y con diligencia a las y los candidatos postulados los requerimientos exigidos por la autoridad electoral a fin de que se respetara su garantía de audiencia y estuvieran en condiciones de allegar la documentación requerida para satisfacer su cumplimiento. Sin embargo, del caudal probatorio que obra en auto se desprende que quien promueve en su calidad integrante de la planilla
en ningún momento tuvo conocimiento de los requerimientos que la autoridad electoral realizó al partido postulante dentro del proceso de registro de candidaturas, lo que se configura en una vulneración a su garantía de audiencia y su derecho político electoral al voto pasivo, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 35, fracción segunda de la Constitución Federal, aunado a que no se demuestra que en la especie haya contribuido con el actuar indebido del cual se queja. Consecuentemente, se propone revocar el acuerdo impugnado a efecto de que la responsable notifique a las y los integrantes de la planilla que encabeza la accionante las deficiencias u omisiones que al día de hoy quedan sin subsanar, para que en su momento emite el acuerdo correspondiente a la procedencia del registro, en el entendido de que si el requerimiento no se desahoga o resulte insuficiente para colmar la inconsistencia detectada, deberá analizar y motivar la viabilidad o no de aprobar el registro de la planilla de manera incompleta, y además, en su caso, se deberán tomar las medidas necesarias por parte de la autoridad administrativa electoral que permitan garantizar que esa planilla, en caso de resultar ganadora en la elección por el principio de mayoría relativa, también respaldará el que se alcance la integración completa del ayuntamiento, tal y como lo mandata la Constitución Federal, además de realizar las acciones necesarias a efecto de que se observe el principio de paridad horizontal y vertical. Es la cuenta, magistrado presidente, señoras magistradas. Muchas gracias. Señoras magistradas, someto a su consideración los proyectos de la cuenta. Como no hay intervenciones, voy a solicitar al secretario general recabe la votación de los proyectos. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Gerardo Rafael Estola Silva. Con los proyectos. Magistrada María Dolores López Loza. Con mis proyectos. Magistrada Yari Zapata López. Con los proyectos. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presente. Gracias, Alejandro. En consecuencia, en cuanto al recurso de revisión número T-Rep-12, diagonal 2021, y su acumulado T-JPDC-48, diagonal 2021, se resuelve. Primero, se revoca en lo que fue materia de impugnación el acuerdo CG-IEC, diagonal 099, diagonal 2021, para los efectos precisados en el punto 5 de este fallo. Segundo, se ordena al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y al Partido Revolucionario Institucional que procedan conforme lo ordenado en esta sentencia. En cuanto al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número T-JPDC-132, diagonal 2021, se resuelve. Primero, se revoca el acuerdo CG-IEC, diagonal 104, diagonal 2021, en lo que fue materia de impugnación, y se dejan sin efectos diversos acuerdos CG-IEC, diagonal 124, diagonal 2021, en los términos ordenados en el punto 4 de este fallo. Segundo, se ordena al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato que proceda conforme a lo ordenado en esta sentencia. Tercero, se ordena a la Secretaría General remita copia certificada de la resolución a la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SM-JDC-253, diagonal 2021. Señoras magistradas, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública, siendo las 18 horas con 13 minutos del día 24 de abril del año 2021, se da por terminada la misma. Muchas gracias y buenas tardes.